más residencias. Faltan más residencias, efectivamente, es una carencia histórica de Canarias. Nosotros las estamos construyendo, estamos llevando a cabo el plan de infraestructuras más ambicioso que ha tenido nunca la isla. En este momento hemos terminado ya 5 centros, pero tenemos en construcción 3 centros en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tenemos en construcción uno en Telde, en Santa María de Guía, en Teror. Comenzamos ahora la licitación de otro centro más de estancia diurna en la ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria, y bueno, y esto obviamente no va a ser la solución definitiva, como decían ayer en el Parlamento, porque la carencia de camas sociosanitarias es muy alta en Canarias, pero sí que nos va a permitir incorporar más de 1000 camas nuevas al sistema con el desahogo que eso va a suponer. 1000 camas, ¿y cuánto está en la lista de espera? ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, es verdad que nosotros, yo creo que esto es importante aclararlo, durante mucho tiempo la lista de espera de residencia ha sido altísima, en torno a unas 1700 personas en Gran Canaria solamente, porque no había más opción que ir a un centro sociosanitario residencial. No se habían puesto en marcha el resto de recursos que recoge la ley de autonomía personal. Nosotros en los últimos años hemos puesto en marcha el Servicio de Promoción a la Autonomía Personal, hemos puesto en marcha también los servicios de ayuda domiciliaria, la teleasistencia avanzada, y eso ya nos ha permitido, aunque estén todas las residencias construyéndose, o se han acabado poquitas, otras están en proceso de construcción, que hayamos pasado en el Cabildo de Gran Canaria de atender a algo más de 5.000 personas en el año 2019 a que hoy atendamos a algo más de 8.000 personas, es decir, casi 3.000 personas nuevas en el sistema gracias a recursos que no existían y que la gente demanda. Justo le quería preguntar eso porque estamos hablando también, ustedes están viendo, ¿no?, esa evolución que en muchísimos lugares, ¿no?, están demandando más a lo mejor otro tipo de convivencia, digamos, ¿no? Hay municipios donde hay personas que prefieren seguir viviendo en su casa, que les puedan atender, pero ya sabemos también que tiene que ver con la ley de dependencia, que... Efectivamente, pero es que en Canarias durante mucho tiempo la ley de dependencia no se desarrolló en su totalidad, y de cómo se empezó el desarrollo de la ley de dependencia en Canarias tenemos los resultados que tenemos hoy en día, ¿no? Durante muchos años ni siquiera se aplicó la ley. Había en aquel momento en el gobierno de Canarias, pues había una consejera que consideraba que la ley no era necesaria y que con la ley del mayor de Canarias era suficiente, y hoy se ha visto que los resultados han sido terribles para la población dependiente de las Islas Canarias, ¿no? El haber tomado esa decisión en aquel momento ha supuesto un descalabro histórico durante años. Pero el tirar solamente de residencias durante mucho tiempo hacía que personas que podían estar en casa perfectamente, con los cuidados necesarios, con una ayuda a domicilio que estuviera, que se adaptara a las necesidades del usuario en ese momento, o con un centro de estancia diurna donde pudiera estar unas horas al día hasta que sus hijos, hijas o sus cuidadores principales pues pudieran compatibilizar su jornada laboral con el cuidado del mayor. Cuando hemos puesto todas estas opciones sobre la mesa, lo que se ha visto es que muchas personas prefieren esta opción. Muchas personas que estaban en una lista de espera de residencia porque nadie les daba una opción distinta, y que al final lo que dice la ley de autonomía, que la ley se llama ley de autonomía personal, y la hemos rebautizado como ley de dependencia, dejando olvidado la parte más importante, que es fomentar la autonomía personal el mayor tiempo posible. Y en esa ley lo que se establece es que las residencias deben ser el último recurso siempre, la última opción que le quede a la persona dependiente cuando estar en casa sea absolutamente imposible. Y sin embargo nosotros hemos tenido a personas residenciadas durante 10, 15 años porque era la única opción que les dábamos. En eso también tiene que haber muchísima coordinación con las distintas instituciones, no solo con el gobierno de Canarias, sino también con los ayuntamientos, porque Sí. hay distintos tipos de ayuda, ¿no?, donde se pueden coordinar, porque me imagino que no la autonomía para cada persona mayor es distinta, ¿no?, de las necesidades que tiene cada mayor. Efectivamente, nosotros estamos coordinados con el gobierno de Canarias porque compartimos las listas de espera, realmente son del gobierno de Canarias, los cabildos lo que somos prestadores de servicios, y por tanto estamos perfectamente coordinados con ellos. Y luego los ayuntamientos, que han hecho una labor histórica magnífica y la siguen haciendo, prestando un servicio de ayuda a domicilio no tan especializado, destinado más bien a las personas que están pendientes de tener reconocida la dependencia. Es un servicio
que se ha convertido en fundamental para llenar un vacío de la ley de dependencia, pero efectivamente tenemos que ir caminando de la mano de los ayuntamientos para que los servicios de ayuda a domicilio pues sean solamente uno y le demos a las personas el servicio que necesitan en cada momento. Usted acaba de decir que las residencias deberían de ser ese último recurso. Quizás sea para esas personas que no tienen una vivienda, como es el caso en los hospitales de Gran Canaria. A día de hoy se habla de unos 160 mayores que están ocupando una cama, ya están dados de alta y deberían estar pues en un centro sociosanitario. Me supongo que es por problemas también de familias y demás, y estos serían los primeros que tendrían que ir a residencia. No, yo creo que es importante diferenciar el sistema sanitario del sociosanitario, porque si no el sistema sanitario se convertiría en la puerta de atrás del sociosanitario. Nosotros, cuando hay una persona en urgencias hospitalarias a la que se le hace un informe de urgencia por parte de los propios trabajadores sociales del hospital, porque no tiene familia, no puede volver a casa, porque no va a tener quien lo cuide, porque su casa no reúne las condiciones necesarias para poder volver a su domicilio, porque su situación de dependencia es tan deteriorado ya que lo que requiere son de cuidados especializados que no se les pueden prestar en domicilio. Esas personas que entran por la vía, como digo, de urgencia a través de distintos informes sociales, y que esos casos además van incluso a una mesa bilateral entre los cabildos y el gobierno de Canarias, entran ya en el sistema sociosanitario. Esas personas, de hecho, en torno al 25% de las personas que entran en las residencias públicas al año provienen de las urgencias hospitalarias. Pero luego no podemos olvidar que hay personas en su casa que en algunas ocasiones su situación es casi peor y que no pueden estar eternamente esperando porque la puerta de entrada sea el hospital. Por eso yo siempre digo que hay que diferenciar los dos ámbitos, porque también hay que atender a quien está en su casa, lo está pasando mal, su familia tiene graves problemas para conciliar, la persona tiene un deterioro ya cognitivo, físico tan elevado que requiere cuidados especiales, y que esas personas en ocasiones tienen que pasar por delante de las que están en los hospitales porque su situación es peor. El departamento de usted también no solo lleva mayores, lleva también a menores. Efectivamente. El grueso del presupuesto sería, supongo que en el ámbito social sería para los mayores. Sí, nosotros este año tenemos un presupuesto de 200 millones de euros solamente en mi consejería, en política social, y de esos 200 millones de euros, 140 van a dependencia directamente y accesibilidad, y 100 millones de euros van directamente a la atención directa de personas dependientes. Hemos pasado en 4 años de 70 millones de euros de inversión anual en personas dependientes a 100 millones de euros, lo cual yo creo que ha sido un compromiso claro del Cabildo con los mayores y con las personas dependientes y con discapacidad. Ustedes llevan política de menor, como decimos. ¿Cómo está viviendo también esa situación de más de 5.000 menores no acompañados extranjeros que tiene la comunidad autónoma de Canarias? Pues ha sido una situación muy difícil, que además lleva siendo difícil ya 4 años, porque además la primera crisis humanitaria que vivimos en Canarias fue durante la pandemia y llegaban niños y niñas a nuestras costas cuando el mundo entero estaba cerrado, lo cual obligó a los cabildos, sobre todo al de Gran Canaria, que fue el que más presión recibió en aquel momento, pues a ir abriendo centros de emergencia de manera rápida. Y la realidad ahora es que todos esos centros de emergencia los gestiona el gobierno de Canarias, que yo creo que es un sobreesfuerzo importante el que están haciendo para poder darle respuesta a estos niños y niñas. Nosotros desde el Cabildo de Gran Canaria también hemos tenido que ir incrementando el número de centros. Es verdad que nosotros no hemos salido del modelo de hogar, donde hay un máximo de 10 niños juntos, no hemos creado macrocentros porque creemos que es mejor que su desarrollo personal después se produzca en un espacio que sea lo más similar a un hogar. Pero hay que tener en cuenta que los niños y niñas tienen que tener toda la atención que requieren y se tiene que garantizar todos sus derechos. Y para garantizar todos los derechos de los niños y niñas que han llegado a nuestras costas y prestarles esa atención adecuada, desde luego tenemos que compartir con el resto del Estado esa responsabilidad, no porque no quepan en Canarias, porque es que a veces el discurso que se escucha, no porque no quepan en Canarias, no porque no podamos absorber a 5.000 personas en Canarias, por supuesto que sí, sino porque hablamos de 5.000 niños y niñas que requieren de una atención muy concreta. Lo acabas de decir, es muy delicado, ¿no? El tema de menores.
cuanto más si estamos hablando de niños que están huyendo de sus países, que vienen sin familia. Recientemente ustedes llevaban unas mejoras, ¿no?, en el hogar maternal de Tafira. ¿En qué ha afectado? Pues nosotros estamos ahora en los centros propios del Cabildo realizando distintas obras para adaptar los centros a las necesidades actuales de los niños y niñas, porque como digo, frente a los macrocentros que han existido históricamente, ahora se ha hecho una apuesta desde hace unos años importante porque todos sean hogares de menor tamaño, y para eso pues también hay que hacer obras, adaptarlos, que los centros sean lo más parecido a cualquier vivienda, que los niños y niñas vivan en el espacio más parecido a cualquier otro niño o niña con el que comparten un pupitre en clase. ¿Tienen algún tipo de programa combinado con el gobierno de Canarias para, por ejemplo, la acogida de esos menores? Nosotros lo que llevamos son todos los centros de atención a los niños y niñas en protección, que la mayor parte de ellos son niños y niñas de aquí, de Canarias, los que están en los centros del Cabildo, porque a veces parece que todos los servicios se han montado para dar respuesta a la crisis migratoria y sin embargo no, hay muchos niños y niñas de Canarias en esos centros. Y nosotros llevamos ese sistema de protección. Luego trabajamos conjuntamente con el gobierno de Canarias porque ellos llevan las familias acogentes, ellos son los que tienen los bancos de familias acogentes, y hay veces que nosotros decimos, oye, este menor debería estar con una familia acogente, no en un centro, su perfil es para estar en un hogar normalizado, y ese trabajo lo hacemos en coordinación con el gobierno de Canarias. A usted también le corresponde el ámbito tan sensible como son los centros de atención a la discapacidad intelectual, los denominados CADI, y lo ha pasado mal, lo imagino, ¿no?, por lo que pasó en su día, esa decisión de la Fiscalía de abrir una investigación por presuntos malos cuidados denunciados por familiares en un centro, en Telde, Las Longueras. Finalmente la Fiscalía lo archivó. Efectivamente, lo pasamos mal, pero obviamente porque cuando se produce una denuncia, venga de quien venga, la preocupación es siempre grande, y lo que queríamos, como dije en todo momento, es saber qué había pasado. Para nosotros que la Fiscalía decidiera investigar era un apoyo porque nos garantizaba que se hiciera una investigación profunda del centro y que por tanto supiéramos al final qué pasaba dentro del centro. También teníamos la tranquilidad de que ese centro a lo largo del año se había inspeccionado en 11 ocasiones, no se había recogido ningún tipo de situación anómala en los centros, no había denuncia de esos malos tratos, ni en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni dentro de los libros de reclamaciones del propio centro, ni de los libros de incidencia, pero había que investigar. Y yo creo que cuando hablamos de una situación como esta, de una denuncia, hay que tener responsabilidad, porque en ese centro no vivía solamente esa familia, en ese centro vivían otros usuarios, y eso puso en una situación complicada a más de 300 familias que lo estuvieron pasando mal durante mucho tiempo, a todos los trabajadores y trabajadoras del centro a los que se les estaba señalando, porque obviamente si se producen malos tratos, alguien los está produciendo, y creo que se hizo un uso político absolutamente irresponsable en aquel momento, generándole mucho daño a muchos familiares, cuando lo que tocaba era esperar a que la Fiscalía y el propio Gobierno de Canarias y el Servicio de Inspección del Cabildo pues tuvieran unas conclusiones, y finalmente en lo que ha acabado es en un archivo por parte de todas las partes. ¿Hay lista de espera también en este sector, en los CADI? En los centros de atención de discapacidad intelectual hay lista de espera, y de hecho estamos construyendo un CADI en Tamaraceite, aquí en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que era una deuda que tenía el Cabildo de Gran Canaria con este sector de la población, y ahora con este CADI, que va a ser un centro grande, pues podremos dar la respuesta necesaria a este sector de la población. Ya se está construyendo, termina a final de este año la construcción. Se acerca el 8 de marzo, es una nueva cita para conmemorar este Día Internacional de la Mujer y de hacer balance en política de igualdad, y como siempre, mucho por delante, ¿no? Mucho trabajo. Muchísimo trabajo por delante. Es verdad que hemos avanzado. Yo creo que es importante también echar la vista atrás y ver los avances que hemos logrado, porque es un reconocimiento también al movimiento feminista, a todas las mujeres que vinieron antes que nosotras, que dieron pasos muy valientes y que han logrado hitos históricos como el derecho al voto, el derecho al divorcio, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, porque han puesto sobre la mesa el debate sobre la igualdad salarial, y sin embargo, pese a todos esos derechos que hemos ido adquiriendo y que obviamente han supuesto un cambio en la sociedad en la que vivimos importante, hemos pasado a una sociedad en la que la mujer no tenía derecho ni a tener una cuenta corriente, a una sociedad en la que la mujer libremente puede incorporarse al mercado del trabajo y hacer uso de sus
de su propio salario, del dinero que genera. Pues, pero sin embargo seguimos viendo como son las mujeres las que siguen sin alcanzar los puestos directivos, son las mujeres las que abandonan el mercado laboral a partir de los 30 años, porque cuando tienen hijos son ellas las que tienen todo el peso de la conciliación familiar sobre la espalda. Seguimos cobrando menos que los hombres, tenemos pensiones muchísimo más bajas que los hombres, y eso al final tiene que ver con cómo está estructurada la sociedad. Sigue recayendo todo el peso de los cuidados de las mujeres, y eso hace que tengamos jornadas reducidas en el trabajo y cobremos menos, que abandonemos, como decía antes, el mercado laboral para cuidar a nuestros hijos y luego a nuestros padres, lo cual hace que reinsertarnos después a los 50 años sea muy complicado, y eso al final nos acaba afectando a los salarios, a las pensiones del futuro y por tanto a nuestra autonomía, que también la da la economía. Dentro de sus competencias, que tampoco son muchas en este área, ¿dónde se está trabajando? ¿Dónde se está poniendo más o menos? Nosotros llevamos toda la red de protección a las víctimas de violencia de género de Gran Canaria. Es un trabajo magnífico para garantizar la protección de todas las mujeres que lo necesitan, desde las casas de acogida hasta el centro de acogida inmediata, cuando hay un caso en el que la policía tiene que sacar a la mujer de forma inmediata del domicilio. La atención psicológica, la atención social y también la atención judicial. Esa es la parte más grande de la consejería, ¿no? Toda esa red de atención a las víctimas de violencia de género, pero también tenemos un marco estratégico por la igualdad que trabajamos con los 21 municipios. Este año a ese marco estratégico dedicamos más de 800.000 euros desde el Cabildo de Gran Canaria, en el que lo que hacemos es labores de prevención, por ejemplo, trabajando en los centros educativos, porque hay una parte fundamental para cambiar este modelo de sociedad, hay que trabajar desde la base, desde la educación. Hay una mesa trans que también se va a crear próximamente. Vamos a reunir a la mesa trans porque es una mesa en la que participa también la Consejería de Empleo, y en esa mesa en la que está también el tercer sector, y se ha invitado a todos los grupos políticos del Cabildo, como se hacía también en el mandato pasado, que los grupos políticos del Cabildo puedan participar activamente de cuestiones tan importantes como esta. Se trata sobre todo de hacer un análisis para después buscar soluciones a los problemas que sigue teniendo una parte de la población importante, que son las personas transexuales, que sobre todo tienen un problema fundamental a la hora de insertarse en el mercado laboral, y por eso también vamos de la mano de la Consejería de Empleo. Ha citado usted el tercer sector, es fundamental, ¿no?, en el área social para poder llevar a cabo algunas de las políticas. Es imprescindible trabajar de la mano del tercer sector en estos momentos. Es fundamental, primero porque en ámbitos como la discapacidad o la protección de los menores son punteros en Canarias, se han especializado, llevan muchos años al frente de recursos que garantizan los cuidados que necesitan, pues eso, las personas, y desde luego yo creo que todo el mundo, a nadie se le escapa que muchos de los recursos que existen en Canarias para poder atender a las personas en primera instancia vienen de la mano del tercer sector. Hablamos del pacto, han repetido ustedes el pacto en el Cabildo de Gran Canaria, ¿va bien? Va bien, la verdad que ya es el tercer mandato en el que existe este pacto de gobierno, este año sin un grupo político, que es Podemos, que no tuvo representación en el Cabildo, pero han sido 2 mandatos en los que ha trabajado tanto el Partido Socialista como Nueva Canarias con absoluta lealtad. Hemos trabajado desde las prioridades que nos marcábamos al principio de los mandatos, y la prueba de que ha funcionado es que se ha vuelto a reeditar durante este tercer mandato, pero además que cuenta con y con diferentes interlocutores, ¿no?, en la cabeza de lista. Efectivamente, en el caso del Partido Socialista ha sido un pacto que el primero lo lideró Ángel Víctor Torres, el segundo Luis Ibarra fue el candidato y el que firmó el pacto, y luego ahora Augusto Hidalgo. Y además ha sido un pacto refrendado por la ciudadanía, por tanto yo creo que el resultado es satisfactorio. En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria también es similar. Es similar, ahí sí se mantiene Podemos porque sí tuvo representación, ya ha habido un pacto del bloque de los partidos de izquierda que también se reedita por tercer mandato consecutivo, teniendo un respaldo claro de la ciudadanía, en este caso sobre todo el Partido Socialista, que es quien ha ganado las elecciones en los últimos mandatos y además ha crecido en votos, y por tanto creo que se puede decir que los vecinos y vecinas de la ciudad
están contentas con el pacto y con la labor de los alcaldes y la alcaldesa socialista, que ahora hay una alcaldesa. Por cierto, citó antes los presupuestos, ¿está satisfecha con ellos o en cualquier caso, como en otras áreas, también se pide más para poder llevar a cabo los proyectos que tiene a la vista? Siempre mientras más dinero, más proyectos podemos desarrollar, pero yo creo que es justo ser agradecido y saber que el área de política social es la que más ha crecido en los últimos años, que como decía antes, hemos pasado de gestionar poco más de 100 millones en su totalidad a gestionar casi 200, que en dependencia hemos pasado de 70 a 100, y eso se debe también a la generosidad del resto de consejeros y consejeras del Cabildo, y por tanto yo creo que siempre más dinero viene bien, pero también toca agradecer. Por cierto, hace poco se fue uno de los pilares básicos, ¿no?, del Partido Socialista. La vimos usted muy afectada con la muerte del expresidente y exministro Jerónimo Saavedra. Pues sí, para mí Jerónimo era un pilar fundamental del Partido Socialista y era un pilar fundamental para mí en mi vida en general. Yo fui concejala con 26 años cuando él era alcalde. Yo siempre digo que todo lo que he hecho en política se lo debo a Jerónimo porque fue quien me apoyó cuando era muy jovencita, pero además me siguió apoyando en todo momento hasta el día que murió. Y pude contar siempre con su consejo sabio, con su reproche también cuando lo tenía y con muchas horas de conversación que a mí me ayudaron a crecer muchísimo personalmente y políticamente. Para mí, yo siempre digo que todo el mundo tiene su familia, pero Jerónimo formaba parte de la mía sin duda alguna. Dejó bien al partido Jerónimo Saavedra, lo dejó bien con su sucesor. ¿Cómo ve ahora el Partido Socialista, ahora que está además en la oposición, que aunque ganó las elecciones pasadas, está en la oposición? Bueno, Jerónimo consiguió algo que era importante, ¿no? Crear liderazgo dentro del Partido Socialista y una figura de referencia, como pudimos ver el día de su funeral, donde había personas de todas las fuerzas políticas, de distintos ámbitos de la sociedad, y por tanto sí que creó redes. El Partido Socialista ahora tiene otro líder claro, que es Ángel Víctor Torres, que además creo que fue un gran presidente del gobierno de Canarias, fue el más votado y por tanto consiguió el respaldo de la mayoría social de Canarias y en este momento es una figura clave de la política nacional y de la política en Canarias todavía. Creo que el liderazgo de Ángel Víctor dentro del partido también es fundamental para que el Partido Socialista mantenga la unidad, porque a veces los problemas del Partido Socialista son esas desuniones que se producen de vez en cuando y Ángel Víctor ha conseguido mantener esa unidad dentro del Partido Socialista en torno a su propio liderazgo y eso es importante. ¿No cree que estar ahora en Madrid le pueda alejar un poquito más de lo que es el partido y de lo que se está haciendo aquí en el Parlamento de Canarias? Pues lo creía cuando asumió el ministerio, dije, pues se va a ir a Madrid y se va a ir alejando de los asuntos de Canarias y sin embargo al final pues he tenido que comerme mis palabras, ¿no? Porque creo que Ángel Víctor participa de la actualidad de Canarias en la misma proporción que lo hacía cuando estaba aquí, ¿no? Su preocupación por los problemas de Canarias sigue siendo lo mismo y su presencia en Canarias también es notoria. O sea, vemos a Ángel Víctor en Canarias y al frente de los problemas de Canarias constantemente. Quizás vendría bien, ¿no?, para esa agenda canaria que Coalición Canaria se comprometió a apoyar al PSOE en Madrid y viene bien un ministro canario, un ministro que conozca, ¿no?, de cerca todo el fenómeno migratorio. Es que es imprescindible porque la realidad de Canarias es distinta al resto de la realidad de España, lo vemos todos los días, es así. Tenemos una singularidad que no tiene el resto del territorio y conocer esa singularidad para poder trasladarla a un Consejo de Ministros, que es lo que han hecho todos los ministros canarios a lo largo de la historia, es importante porque hay mucho desconocimiento sobre la realidad canaria en la península. ¿Les cuesta, no, también a ustedes con los compañeros socialistas en Madrid Yo creo que cuesta a todas las fuerzas políticas, es complicado explicar cuál es nuestra realidad. Pues muchísimas gracias por venir de manera presencial aquí a los estudios de Canarias Radio, de la Radio Pública de Canarias. Nos ha atendido la consejera de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena. Muchas gracias. Muchas gracias a la Radio Pública por estar siempre en la actualidad.